rápida a la clase número 5. Han sido cuatro clases anteriormente, donde hemos visto bastantes contenidos y bastantes ejercicios prácticos sobre temas interesantes en Python. Pero ahí no acaba. Python tiene una gama muy amplia de cosas que se pueden hacer en él y hoy sumamos una más para que también lo tengan en cuenta. Pero antes de poder, vamos a decir así, empezar a hablar del contenido de hoy, quisiera hacer un repaso súper breve sobre algunas cosas que hemos visto. Primero que todo, su examen está basado en las primeras 4 unidades que hemos visto, es decir, hasta lo que vimos el día lunes. Es un examen de 10 preguntas, está súper sencillo, todas las preguntas están orientadas a cosas que vimos, que practicamos, que palpamos, no solamente fue algún contenido teórico que pudimos mostrar eso, sino lo hicimos de forma práctica, como es la metodología que tenemos en ITEC. Llevamos todo lo que tenemos de teoría a la práctica desde el día 1. El primer tema, vimos algo relacionado a la introducción del lenguaje de programación. Hablamos de variables, hablamos de métodos de salida como el método print, pudimos leer variables y mostrarlas en pantalla, y conocimos un poco de qué venía todo esto de Python y por qué era tan importante. Ya para el tema 2 empezamos a subir un poco el nivel porque empezamos a hablar de los operadores. Empezamos a hablar de los operadores de comparación. Son aquellos que su nombre lo dice, permite comparar algunos elementos, permite comparar algunas variables, permite comparar algunos bloques de programación. Veíamos que también teníamos los operadores aritméticos que nos permitían poder hacer sumas, restas, multiplicación, división, módulos, potenciar un número al cuadrado, al número que nosotros deseamos. Vimos algunas diferencias también, por ejemplo, de modo rápido, el uso, por ejemplo, del igual como elemento para asignar y el igual como método de comparación. Vimos también comparaciones entre diversas variables, hicimos sumas y todos esos elementos fueron sumando más a lo que habíamos visto. Cuando agregamos también los operadores de comparación y los operadores lógicos, nos dimos cuenta que ya podíamos hacer operaciones de distintos niveles, pero nos damos cuenta que almacenamos la información solamente de uno en uno, es decir, en variables de forma individual. Para contrarrestar esto, todo lenguaje de programación que sea de alto nivel como Python pone a su disposición las estructuras de datos. Y vimos estructuras de datos como listas, como diccionarios, vimos los sets o los conjuntos, vimos las tuplas, pasando también por la parte de las estructuras de programación a nivel de secuenciales, repetitivas, utilizamos los ciclos for, while, hicimos condicionales con el if, el elif y el else, que todavía a estas alturas del curso lo siguen viendo y si siguen programando en Python, lo van a seguir viendo. Entonces, ya teniendo todo eso, podíamos también ya almacenar los valores de manera distinta, pero veíamos que la programación era muy secuencial, no era tan estructurada, por lo que aparece en el concepto de funciones que nos permitió poder estructurar mejor la programación. Hasta ahí, la programación que hemos visto es una programación secuencial y estructurada. Una programación que sí nos permite hacer cosas interesantes, pero ¿qué pasa cuando hay códigos que son sumamente largos? Hay una estructura o un elemento, vamos a llamar así, o un paradigma de programación que permite utilizar todo el tipo de programación que vimos anteriormente y centrarnos en la división de objetos. Y eso es lo que vamos a ver hoy, la programación orientada a objetos. Toma toda la programación que vimos anteriormente y la encapsula, la estructura de una manera que podamos hacerla aún más estructurada. Si con las funciones logramos estructurar de buena manera el código, con las clases o los objetos que vamos a ver ahora, lo podemos hacer aún más. Y es la base de un paradigma de programación que se llama programación orientada a objetos. Cuando ustedes escuchen la palabra paradigma de programación,
va a estar relacionado al estilo y la forma y la estructura con que un desarrollador hace un programa. Python se considera un lenguaje de programación orientado a objetos porque incluye este paradigma. Java, C++ son también otros lenguajes de programación, por lo que lo hace aún más interesante. La programación orientada a objetos, hoy vamos a ver los conceptos básicos de clases, ya van a ver qué significa eso de clases. Y tenemos como objetivos poder conocer los conceptos básicos de la programación orientada a objetos en Python y hacer ejercicios relacionados al mismo. Para hablar un poco, ¿qué es todo esto de la programación orientada a objetos? Se considera un paradigma, una técnica, una forma útil para hacer estructuras, organizar el código de una manera más eficiente, más coherente, más lógica, lo que hace que el código sea más fácil de entender, de manipular y de, vamos a decir, mantener. ¿Por qué? Regularmente nosotros, cuando programamos, cuando en algún momento hacemos un programa de alto nivel, no programamos para nosotros mismos, programamos para solucionar dar una solución a algo. Y muchas veces nosotros no somos los únicos que manipulamos el código, sino que hay otros programadores que también se unen para poderlos utilizar. Es por eso que cuando trabajamos en Python, cuando son proyectos de alto nivel, tenemos que utilizar una técnica, un paradigma de programación que sea bastante organizado. Y la programación orientada a objetos permite esto. Por ejemplo, se define que un objeto es la instancia de una clase. Una clase, por ejemplo, es un conglomerado de elementos que se diferencian de unos del otro por sus atributos o características. Por ejemplo, yo puedo decir que nosotros, como seres humanos, somos pertenecientes a la clase humano. Pero si yo tengo un pitbull, que pertenece a la clase animal, y es, por ejemplo, machito, ya la clase que acabo de definir, una clase animal, en nuestro caso, clase humana. Si es, por ejemplo, una clase, también podemos definirlo como algo que deseamos describir. Y cuando hablamos de escribir, por favor, pueden silenciar, por favor, su micrófono, gracias. Cuando hablamos de describir, cuando hablo de describir, hablo de que le da forma a algo. Por ejemplo, un celular. Un celular tiene unas características, por ejemplo, su tamaño de pantalla, el procesador que tiene, vamos a decir, sistema operativo que tiene, el tipo de cámara, todo eso son atributos de una clase llamada celular. Los celulares también pueden ser de distintos tipos, por lo que él va a tener una identificación que lo permita saber cuál es por lo menos la marca. La clase, en este caso, en el ejemplo que estamos colocando, sería el celular. Los atributos son las características o propiedades que tiene ese objeto. El método son las operaciones que pueden hacer con eso. Hacer llamadas, enviar mensajes, instalar juegos, instalar aplicaciones. Y el objeto es la instancia de esa clase. Por ejemplo, vamos a seleccionar acá alrededor, súper rápido acá. Por ejemplo, Andrés. Andrés tiene un teléfono de marca S23 Samsung. Alfredo tiene, por ejemplo, un iPhone 11. Entonces, estamos hablando de una misma clase celular, pero con objetos diferentes porque pertenecen a una distinta marca, pero los atributos y métodos que se pueden utilizar son parecidos. Sé que este concepto al principio a veces es un poquito difícil de entender, pero vamos a verlo de otra manera. Por ejemplo, tenemos la clase humanos. Nuestras propiedades como clase humano son que nosotros tenemos un nombre, tenemos unos padres, una fecha de nacimiento, una edad, un peso, tenemos un color de pelo, ojos, tenemos una estatura. Entonces, eso nos caracteriza a nosotros como humanos. Entonces, la clase humano en este caso que definimos acá, perdón, tiene unos atributos. Entonces, la clase es como el tipo de objeto que nosotros tenemos, los atributos son las propiedades y los métodos son las operaciones que nosotros podemos hacer. Por ejemplo, un humano puede correr, puede caminar, puede hablar, puede cocinar,
etcétera. Y para nosotros poder declarar una clase lo hacemos mediante instancias. Por ejemplo, Marcos, que es de la clase humano, tiene una fecha de nacimiento diferente quizás a la que tengo yo, tiene una edad diferente quizás a la que tengo yo y tiene toda una serie de atributos que son diferentes. A pesar de que Marcos y Elisa pertenecen a la misma clase, sus atributos son diferentes. Quizás Elisa, por ejemplo, vamos a agregar que tenga un método, un nuevo método sería cocinar. Quizás Marcos puede correr, caminar, hablar y cocinar, pero Elisa no sabe cocinar, por lo que solamente corre, camina y habla. Entonces, los objetos permiten crear abstracciones. Las abstracciones son representación de la realidad. Y ahorita lo vamos a ver en un ejemplo de forma más clara. En la programación orientada a objetos en Python tenemos los siguientes elementos. Antes de ya pasar a un ejemplo más práctico, es la clase, que es como esa palabra reservada cuando nosotros colocamos en las funciones, colocamos la palabra def. En este caso, la clase se define con la palabra reservada class, seguido del nombre de la clase, 2 puntos, y dentro de ellos declaramos los métodos. Y los métodos no son más que funciones, porque son las operaciones a realizar. Antes de eso, toda clase, y eso vital que los manejen siempre, debe tener un constructor. El constructor o el identificador también se le conoce, puede o debe recibir todas las variables que vengan de otros, vamos a decir, que deseamos manipular. Él va a encargarse de hacer la lectura de todos los atributos que esta clase tenga, por lo menos. En este ejercicio vemos cómo una clase llamada divisible by 7 define un constructor con un valor llamado n. Y siempre estos valores van a ser identificados con una palabra reservada llamada self. N es un atributo, es decir, una característica de la clase. Podemos crear, después de crear el constructor, siempre es necesario crear un método. Ese método te va a poder hacer la operación. Por eso, una de las preguntas que me hicieron en la segunda clase o tercera clase, que me dijeron, ¿es método o son funciones? Las funciones son métodos cuando los usamos en programación orientada a objetos. Hay también métodos que son funciones, pero las utilizamos, por ejemplo, para imprimir, para hacer una suma, el método print, el método zoom, el método round, que lo utilizamos para cortar un poco los decimales. Entonces, el lenguaje de programación Python, para que el programador o la persona que está comenzando no se confunda, dice que las funciones, como esa que acabo de mencionar, se le denomina funciones, y los métodos, solamente la palabra método, sea utilizado para la programación orientada a objetos, dejando la salvedad de que una función es un método. Entonces, para que lo tengan por ahí en cuenta. Tú puedes crear dentro de la clase los métodos que tú desees, dependiendo de la cantidad de operaciones que se deben hacer. Y luego es necesario poder hacer el llamado de esa instancia. El llamado de esa instancia se hace como llamamos a las funciones y llamamos a las variables. Por ejemplo, aquí tenemos algo que se llama divisible by 7, que es el nombre de la clase. A la clase se le pasa el atributo n, que estábamos leyendo acá, y el generate divisible by 7 se llama como una función, para que lo tengan en cuenta. No se preocupen, ya ahorita ese mismo ejercicio lo vamos a hacer de otra forma. Pero quiero que entiendan que la programación orientada a objetos, como les comenté anteriormente, es un paradigma de programación. Lo que busca es organizar las funciones, los métodos, mediante entidades llamadas objetos, en este caso. Por eso se le dice programación orientada a objetos. Las clases son como esa parte macro que define, y la instancia son aquellos objetos que pertenecen a esa clase. Por ejemplo, mi familia, yo soy de apellido Márquez, y imagínate, clase que se llame Márquez. Tenemos una serie de atributos como lo que le comenté, pero yo me caracterizo como objeto de esa clase Márquez por mis atributos. Igual pasa en todas las clases que vamos a definir. Como vemos acá, los objetos tienen datos, es decir, atributos, y funcionalidades o operaciones, estas se llaman métodos.
o funciones, pero en este caso lo vamos a definir como método. Los atributos, vemos acá que se caracterizan por ser elementos que caracterizan a la clase, y los métodos son las operaciones que tú puedes hacer. La mayoría de los lenguajes como JavaScript, Java, Python, Kotlin, C++, C, permiten la programación orientada a objetos y es de mucha ventaja. He escuchado colegas que le huyen a la programación orientada a objetos porque su forma de ser no les permiten trabajar de forma desordenada. En programación orientada a objetos, lo que busca es estructurar bien el código y organizar bien las funciones para poderlas utilizar. Y es un método muy utilizado. Muchos programas son diseñados bajo este método, sin importar vamos a decir así, el lenguaje de programación que esté utilizando. Vamos a ir viendo nuestro Colab. En este caso ya iremos a empezar la parte práctica para que la puedan ver. Voy acá. Acá ya está compartiendo. Y lo que vamos a hacer es anotar lo siguiente. Esto se lo voy a pasar por el chat cada uno para que lo tomen en cuenta. Por favor, lo escriban en el chat porque voy a ir pasando algunas consideraciones importantes sobre las clases, ¿ya? Y ahí van a darse cuenta de varias cositas interesantes. La primera de ellas que podemos encontrar es que los atributos y métodos se definen simplemente como variables y funciones normales, como la que hemos utilizado anteriormente. Y las clases se componen, como les mencioné ya en la presentación, se componen de atributos y métodos, en este caso. Hay otro método que se llama el método init, que vieron en uno de los ejercicios que les mostraba como ejemplo. Ese método init permite crear el constructor o el identificador o inicializador que permite almacenar los primeros variables, las primeras características que tiene la clase. Los atributos se aplican a toda la clase, por eso se define primero la clase y luego se definen los atributos que éste tiene. Entonces, vamos a hacer el ejercicio que teníamos en pantalla, que veíamos que estamos haciendo. En este caso, lo que vamos a buscar es, vamos a definir una clase que va a buscar iterar los números desde el 0 hasta un valor X, que es el valor X le vamos a dar, y le vamos a decir o preguntar si este valor, cuáles son los valores en ese intervalo que sean divisibles entre 7. Por ejemplo, yo doy el valor 14. Entonces, yo quiero saber cuáles son los valores entre 0 y 14, incluyendo el 0, que son divisibles entre 7. En este caso sería el 0, ya ustedes van a ver por qué el 0 sería, el 7, nada más, por ejemplo. No incluye el 14, es decir, incluye nada más el valor principal. Les voy a copiar acá el nombre del ejercicio para que se guíen por ahí y lo tengan. Ahí lo tienen. Y este sería de la siguiente manera. Lo primero que hacemos es definir la clase. La clase va a llamarse divisible. Divisible. Esa clase, recuerden, toda instancia como los if, los while, las funciones, siempre terminan en 2 puntos. Entonces, tenemos la palabra reservada class y tenemos divisible. Def es la función, una función que vamos a crear. Y para definir el identificador, el inicializador, recuerden que les decía que se tiene que utilizar la palabra init. Este constructor sería guión bajo, init, guión bajo, es decir, 2 veces guión bajo. Y dentro de paréntesis la palabra self y n, seguido por 2 puntos. Entonces, ¿ahí qué estamos haciendo?
Ya tenemos la clase de nombre divisible, tenemos el constructor que se llama init, y dentro de ese constructor recuerden que yo les decía que tienen que recibir la variable que van a trabajar. En este caso, un atributo es el número el cual se va a recorrer para lograr los valores entre 0 y n, en este caso. Entonces decimos self.n es igual a n. ¿Por qué se utiliza el self? Este self permite definir que este n pertenece o es una característica de este valor acá de divisible. Por eso se le coloca el self, como que es propio de. Eso es lo que quiere decir el self. Luego definido esto, acá podemos tener la cantidad de variables que nosotros tengamos. Por ejemplo, supongamos que hay una variable o un atributo, mejor llamado m, y le decimos, y así sucesivamente podemos crear la cantidad de atributos que tenga la clase. No hay ningún inconveniente con eso. Posteriormente vamos a crear otro método. Recuerden que las funciones dentro de una clase se denominan métodos. Def generador. En este caso, le decimos que sea self también, pero en este caso generador va a ser una forma de generar el código, y self quiere decir que es propio de, recuerda, es propio de divisible, por eso es que se le coloca palabra def. Y acá empezamos dentro de este def generador, que es un método, empezamos a iterar y le decimos for num in rank, que es el método que utilizamos para recorrer el for, self.n, que es esta que recibimos acá arriba, más 1. Y ahorita les menciono el por qué más 1, es decir, que él quiero que me tome en cuenta el número hasta donde deseo iterar. Si es 14, recuerde que los ciclos for iteran desde el 0 hasta el 13. Entonces se le coloca self n más 1 para que recorra hasta el número 14, por ejemplo. Y le decimos si número o num es divisible, entre 7 igual a 0. Recuerden que este igual es un operador de comparación. El igual es para asignar, en este caso, asignamos. Y en este caso es de comparación, para que lo tengan en cuenta. Si el número es divisible entre 7, es decir, que el módulo divisor sea igual a 0, imprimimos num. Ya con esto tenemos una clase definida llamada divisible con su inicializador o su constructor. Vamos a colocarle acá constructor y acá le colocamos que este es método. Ahora lo que tenemos que hacer es primero leer el rango donde queremos iterar y luego hacer el llamado de esto que es acá. Y decimos n va a ser igual a un número entero que va a tener el rango a donde quieres iterar, ingresar el rango. Y luego hacemos el llamado. Esto que vamos a hacer acá se conoce como instancia. Es decir, hemos definido que hay un valor, un objeto que desea aplicarse a la clase divisible. Entonces, divisible, le enviamos el parámetro n, punto, la función o el método, que en este caso sería generador. ¿Por qué no le paso el n por generador? Porque el primero que recibe la variable es la clase, no la recibe directamente la función. Entonces, yo le estoy diciendo acá que n va a ser una instancia de esta clase para utilizar el método generador. Por eso es que no le paso directamente generador acá, en este caso. Y bueno, ya enviaríamos a imprimir para ver qué nos imprime y nos va a preguntar. Hay un error acá, vamos a revisar el error que me comí. Acá, claro. El def debe terminar en 2 puntos, recuerden. Acá sí lo tiene. Y el rank también. Acá me dice el rango, yo dije, bueno, 64, por ejemplo. Y él me imprime una lista con los valores en el cual es divisible este valor, ¿no?
contando el que incluya el último valor también. Entonces vemos, ¿por qué 0 es divisible entre 7? Porque cuando yo divido 0 entre 7, me da 0. Y no es que precisamente sea divisible, sino que como el módulo divisor, cuando dividimos 0 entre 7, el residuo es 0, me lo toma que es divisible. Por eso es que coloca el 0 como divisible. Y acá vemos todos los valores que son divisibles entre 7. Entonces repito acá, vamos a cortar esto para que lo vean más. La clase que tenía el nombre de divisible, el constructor y el generador. La petición del dato, el atributo que pertenece a la clase divisible, que lo almacenamos acá, y divisible n.generador es la instancia, es decir, el objeto que vamos a aplicar para que podamos usar ese generador en este caso. Si lo tienen claro, tienen alguna pregunta para ir resolviendo entonces otro ejercicio también. Leo en el chat a ver si hay una pregunta. De buenas a primeras, a veces este paradigma de programación no es tan entendible en el primer caso, pero si lograron entender las funciones, van a ver que siguen siendo el uso de funciones dentro de un objeto, que en este caso tiene el nombre de una clase. También podemos ver que una clase puede tener múltiples, vamos a decir así, vamos a decir, métodos. No solamente puedes tener un método, puedes tener varios métodos con que puedes hacer los cálculos que tú desees, por ejemplo. Voy a enviar acá, voy a poner que vamos a hacer un cálculo. Este ejercicio les pediría que estén atentos, porque más o menos es la misma estructura, solo que vamos a hacer diferentes métodos en este caso. Vamos a denominar una clase llamada geometría. Esa clase de geometría me va a permitir calcular, vamos a decir así, el área de un rectángulo y el área de un cuadrado, en este caso. Vamos a pedir dos datos, que es base y altura. Y mediante esos dos elementos vamos a hacer el cálculo. El rectángulo se calcula multiplicando la base por la altura. Y el área al cuadrado se calcula multiplicando 2 veces la base. O en ese caso, en el cuadrado se le denomina lado, pero es la altura, en este caso. Vamos a definir primero la clase. Esta clase se va a llamar geometría. 2 puntos, siempre después de la clase se denomina geometría. Y de acá viene el paso a paso que hicimos anteriormente. Se define el init, que en este caso es el inicializador. Recuerden que es doble guión bajo, seguido de self y las variables, en este caso, que vaya a recibir. En este caso, B y H, o en este caso, base por altura, son los variables o atributos, en este caso, que va a recibir la clase. Dentro de ese inicializador, nosotros les decimos que self.b va a ser igual a b, que ese es el elemento que vamos a leer, y self.h va a ser igual a h, que es otro elemento que vamos a leer ahorita por pantalla. .h. Aquí tenemos el constructor o el inicializador. Y tenemos otro método que vamos a crear dos métodos. Un método llamado rectángulo, que es para calcular el área del rectángulo, y otro método llamado cuadrado para calcular el área al cuadrado. Le decimos rectángulo. Le decimos self porque pertenece a 2 puntos. Y les decimos que el rectángulo va a retornar la variable b por la variable h. Es decir, base
por altura. Definimos otra método que sería, como les dije, cuadrado. Sería self, de la misma manera como se define todo método, y que esta retorne self.b por self.b. Aquí ya tendríamos, primero, la clase de geometría declarada, inicializada. Tenemos el constructor y tenemos el método. Este método, como su nombre lo dice, rectángulo, y este otro método se denomina cuadrado. Ahora lo que necesitamos es leer los valores que teníamos. En este caso, vamos a leer la base, que en este caso va a ser un float, y le vamos a decir que introduzca la base. Dos puntos. Y h, en este caso, va a ser igual a float input introduzca la altura. Entonces, ¿cómo hicimos la vez pasada? La vez pasada, acá, lo que hicimos fue pasar el valor a la clase y decirle que este inicializador con n va a utilizar el método generador. En este caso, otra forma de hacerlo sería la siguiente, y esto también se conoce como instancia de un objeto. Definimos una variable llamada rectángulo, que es diferente a la función, ojo, este va a ser una variable, y le decimos que esta va a ser igual a geometría, que es la clase que definimos, pasándole los parámetros b y h. Y otro objeto llamado cuadrado, a que le vamos a pasar b y h también. Aquí tenemos dos objetos denominados rectángulo y cuadrado, y que simplemente vamos a imprimir y le vamos a decir print, le vamos a decir área de un rectángulo, dos puntos, y acá simplemente decimos coma, rectángulo, punto, y el nombre de la función que deseamos hacer. En este caso, la función o el método se llama rectángulo. De la misma manera vamos a hacer con el cuadrado. Le vamos a decir aquí que el objeto cuadrado va a utilizar el método cuadrado. ¿Por qué no le pasó nada por acá? Porque recuerden que ya le he pasado la variable al decirle que rectángulo es un objeto de la clase geometría y que la clase geometría recibe dos parámetros o dos atributos, en este caso, que es b y h. Lo mismo con el cuadrado. Voy a pasarle a geometría los atributos b y h, y acá cuando haga la impresión le digo que rectángulo va a utilizar la clase, el método rectángulo de esta clase, porque ya él sabe que este rectángulo pertenece a esta clase porque ya lo definí antes, del mismo método con cuadrado. Hacemos la lectura, y dimos la base es 12 y la altura sería 10, por ejemplo. Y acá me dice el área del rectángulo es 120 y el área del cuadrado 144. Acá tengo que cambiar el cuadrado. 12, en este caso 10. Entonces vemos que las clases permiten ser una abstracción de la realidad. Es decir, yo puedo incluir en ella los atributos o métodos que yo requiera. Pero ¿qué tal si te digo que hay una de las características que tiene
las clases o la programación orientada a objetos, que vamos a dejar de compartir un momento para que puedan ver esas características importantes que posee la programación orientada a objetos. En este caso, ya me voy a compartir acá, son como los pilares que definen a la programación orientada a objetos. Y ahorita vamos a hacer un ejercicio de uno de esos pilares, que es como el que más se utiliza y que es muy bonito que lo puedan, por ejemplo, conocer, porque es quizás el pilar que más se utiliza, porque es una abstracción de la vida real. Cuando hago o digo que es una abstracción, hablo de que ya está compartiendo, todavía no he empezado a compartir. Hablo de que es una representación de algo. Por ejemplo, cuando nosotros pertenecemos a nuestras familias, por ejemplo, yo puedo heredar, no sé, el polo que usaba mi papá cuando jugaba al fulbito. Puedo heredar de mi mamá su guitarra, por decir un ejemplo. Entonces, uno de los pilares de las clases se denomina herencia. Y entonces, vamos a ver en unos minutos cómo podemos nosotros hacer que una clase herede atributos de otra clase. Déjenme compartir acá. Déjenme un minuto que no se abre la diapositiva. Entonces, es una de las ventajas porque yo puedo definir una clase, pero hay otra clase en la cual yo puedo ser hijo de esa clase y decirle que yo deseo heredar los atributos de esa otra clase para no tener que volver a pedir los datos de una u otra manera. Entonces, vemos que es una ventaja bastante grande poder utilizarlos. Ya está cargando. Dame un momento, por favor. Chicos, antes de que se comparta, que ya está por compartirse, ¿tienen alguna pregunta en especial? Es importante para nosotros saber si están atendiendo o no, porque el proyecto final que vamos a tener es basado en clases utilizando cada una de las herramientas o métodos que hemos visto acá. Entonces, sí es cierto que lo que va a definir el poder aprobar o no, el poder obtener el certificado, es el examen, pero el proyecto es como para retarlos a que puedan poner en práctica lo que aprendieron en esta clase, ¿no? Entonces, Buenas noches, profesor, disculpe. Yo recién estoy ingresando. Está hablando sobre un proyecto. ¿Ese proyecto cuándo se va a dar? ¿Hoy día o mañana? ¿O el día viernes? no, el proyecto se va a dar hoy día, el profesor se lo va a encargar de enviárselo por el chat. Yo igual les voy a hacer una breve explicación de lo que deben hacer. De hecho, es algo que ya hicimos, solamente vamos a aplicar programación orientada a objetos, porque los cálculos de eso que pedimos ahí ya están hechos. De hecho, prácticamente es como que fuéramos a reutilizar el código, ¿no? Pero ya lo Ok, tenemos está hecho. bien. O sea, el proyecto que usted va a enviar el día de hoy, el profesor le va a enviar, va a contener los temas que se trataron en la clase hasta el día lunes. No, 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 no. El proyecto va a tratar hasta lo que se trató el día de hoy. El examen, que ya lo pueden ir haciendo, tiene el contenido hasta lo que se dio el día lunes. O sea, no es el día de hoy entonces, es hasta el día lunes. El examen, el proyecto sí es hasta lo que veamos el día de hoy. Porque el proyecto lo que trata es de retarlos para que ustedes pongan en práctica lo que aprendieron en la clase, ¿no? Todos los temas. Claro, para ustedes lograr certificarse deben aprobar el examen. El proyecto, de hecho, se lo anticipo, no es obligatorio. Es un proyecto que lo que busca es retarse para que puedan hacerlo y que puedan poner en práctica lo que aprendieron acá. Si ustedes consideran que no lo tienen que hacer porque ya tienen un conocimiento un poco más alto, no ha pasado nada. Simplemente es para retarlos a ver si con la explicación que vamos a dar en la próxima clase, ustedes lo lograron hacer de manera individual, ¿no? Pero no hay problema si no lo hacen. Eso se los digo para que
no se creen una presión que no se debe. Ya está bien, profesor. Y una pregunta, ¿y hasta cuándo tenemos plazo para resolver el proyecto? Puede ser hasta el día sábado, porque hasta el día viernes van a tener el examen, pero el día viernes yo voy a resolver el examen en la clase. Entonces, la idea es que lo tengan listo para el viernes, para poder ver, o igual le voy a pedir al profe si alguien lo desea compartir para ver cómo lo hizo, también van a tener la oportunidad de hacerlo. Entonces, la idea es que pueda hacerse en el mismo tiempo que es lo relacionado a su examen final, pero que ya está habilitado como para que lo vayan haciendo. Ya está bien, profesor. Y otra consulta, la solución del proyecto, ¿dónde tenemos que enviarlo? La Para que solución del usted lo pueda proyecto, revisar. les voy a dar un link para que ustedes lo puedan dejar ahí. El link también se lo va a enviar el profesor, probablemente sea la misma carpeta que utilizan donde se le deja el contenido con los ejercicios, ahí mismo lo pueden dejar. Ya está bien. El día de hoy el profesor le va a enviar el link para poder hacer el proyecto, ¿verdad? Sí, sí, hija, el día de hoy. Ya está bien. Muchas gracias. Listo, hija, no te preocupes. Las pilares de la programación orientada a objetos. Bueno, hay dos exámenes. No, el examen que va a certificarlo es el examen que ya el profesor les compartió de 10 preguntas. Ese es el que va a certificarlos en el curso. El otro es un proyecto tipo reto. Es como para retarlos a que puedan poner en práctica lo aprendido, pero no tiene carácter obligatorio. Es decir, para pasar el curso tienen que aprobar el examen de 10 preguntas que ya el profe les hizo llegar el link. Para seguir un poco con esto de los pilares de la programación orientada a objetos, hay 4 pilares. Primero, la abstracción. La abstracción es lo que hemos realizado, es el proceso donde nosotros definimos los atributos y los métodos de una clase. En el ejercicio que veíamos teníamos una clase llamada geometría y dentro de ella tenía un atributo, 2 atributos, era B y H. Estos B y H van a permitir que en los métodos que tenían como nombre rectángulo y cuadrado, nosotros pudiéramos hacer lo que se denomina como abstracción. Encapsulamiento. Protege la información de manipulación no autorizada. ¿Cómo es esto? Si dieron cuenta, yo para poder utilizar los atributos y los métodos de una clase, yo tenía que definirla. Es decir, yo tenía que decir, por ejemplo, la variable cuadrado es un objeto de la clase geometría o la variable rectángulo es un objeto de la clase geometría. Si yo no hacía eso, esas dos variables no iban a poder tener acceso ni a los métodos ni los atributos, que eso es lo que vamos a ver ahorita en un ejemplo. La herencia, que es lo que le hablaba, las clases hijas pueden tener atributos y métodos de la clase padre. Ahorita vamos a definir este mismo ejercicio que tenemos de geometría, lo vamos a ampliar y vamos a colocar una clase padre, que va a ser la clase de geometría, y una clase hija, que va a obtener cosas que tiene la clase de padre. Ya lo van a ver en vivo. Y el polimorfismo, que es la forma como varios objetos responden a diferentes maneras. Por ejemplo, en la definición que hicimos del ejemplo, la clase, la variable o el objeto rectángulo que definimos solamente calculaba el rectángulo, pero también podría calcular el cuadrado. Pero en este caso yo solamente lo definí para que él utilizara la clase rectángulo. Igual pasaba con el cuadrado. El cuadrado también podría usar la función rectángulo, pero yo solamente quise que usara la función cuadrado o el método cuadrado. Entonces, ese es polimorfismo. Yo puedo definir varios objetos y varios objetos van a utilizar esos métodos siempre y cuando pertenezcan a la clase adecuada. Entonces, con estos 4 pilares, ya hay 3 que hemos podido verlo y ahora vamos a ver que el pilar quizás más atractivo cuando tú haces la programación, que es el pilar de la herencia. Voy acá, ahora sí les comparto el código para seguir terminándolo de hacer. Profesor, disculpa, ¿podría explicar sobre el polimorfismo y la herencia una vez más? No lo entendí muy bien.
Genial. Ya voy a compartir acá el código para que lo puedas ver más, más claro. El polimorfismo es la capacidad que tiene un objeto de poder utilizar varios tipos de recursos, varios tipos de métodos. En este caso, vemos que yo definí, ya se está compartiendo, el objeto rectángulo y le asigné que este pertenecía a la clase geometría. Pero yo utilicé nada más para rectángulo que me sacara la operación de rectángulo, el método rectángulo. Pude haber hecho esto también, por ejemplo. Pude haber hecho esto y eso es polimorfismo. Por ejemplo, cuadrado. Y en la operación de cuadrado también pude utilizar la instancia o el objeto rectángulo para que lo calculara. Entonces, dos mismas métodos, una misma clase, puede ser accedido por varios objetos, es decir, tiene polimorfismo, es decir, se pueden transformar de distintas maneras, siempre y cuando yo haya declarado que pertenecen a esa clase. Un polimorfismo en la vida real, por ejemplo, es que yo tengo una clase familia, donde están los padres, las madres, mi papá, mi mamá, mis hermanos y yo. Y un polimorfismo es que a veces yo puedo comer con mi papá y a veces yo puedo comer con mi mamá y a veces puedo comer con los dos, a veces puedo comer con la familia junta. Entonces yo como objeto de la familia puedo hacer polimorfismo, puedo aplicar métodos y tomar atributos de distintas maneras para poder aplicarlo, ¿no? Eso es polimorfismo. La herencia, su nombre lo dice, en la vida real una herencia, por ejemplo, es yo quedarme o que mi mamá me herede su guitarra, o que mi papá me herede su camisa donde iba al fulbito, o que me herede las zapatillas con que él trotaba. Eso es herencia. Entonces, el mismo concepto de herencia se va a aplicar acá en este ejercicio que vamos a terminar de hacer. En este caso tenemos una sola clase. Esa clase sola es la clase principal, pero cuando se declaran otras clases, esta primera clase se denomina clase padre. Clase padre. ¿Por qué? Porque ahora vamos a definir otra clase que se va a llamar, esta segunda clase lo que va a buscar es calcular el seno y el coseno de unos valores de triángulo. Y también dentro de ella va a tener un método que va a permitir calcular el área de un triángulo, por ejemplo. Entonces, definimos la clase sencos, porque de seno y coseno, y decimos que pertenece, es hija de la clase de geometría. Cuando ustedes vengan acá, que en las clases, entre paréntesis, estén definidos un nombre, es porque esta clase que estamos definiendo acá es hija de esta clase que está acá. Una clase puede pertenecer, de hecho, a múltiples clases. Puede ser herencia múltiple también. Yo puedo tener herencia de geometría, pero puedo crear otra clase y también puedo heredar cosas de esa clase. Entonces, para que lo tengan en cuenta. En este caso, el ejemplo es una clase individual. La clase sencos es hija de la clase geometría. ¿Cómo lo identificas? Colocando dentro de los paréntesis a qué clase pertenece. En este caso, geometría. Definimos dos puntos y les decimos que el def.init va a tener varios valores. El self, que siempre se define aquí arriba, y va a tener tres valores que van a venir, que lo vamos a leer ahorita, que es la hipotenusa, el opuesto o el lado opuesto y el lado adyacente. Porque recuerden que en esta clase lo que vamos a hacer es, vamos a calcular el seno, el coseno y también vamos a calcular el triángulo. Y ahora viene lo interesante. Vamos a ver acá. Yo necesito tomar las variables b y h de la clase de geometría, pero ¿cómo yo le pido, cómo yo le digo que sí, ok, yo pertenezco a la clase, soy hija de la clase de geometría, pero ¿cómo yo defino eso? Defino que hay una función llamada super
y esta función llamada super lo que me dice que yo voy a tomar atributos prestados de mi clase padre, que en este caso es geometría, y defino que punto, doble guión bajo, init, doble guión bajo, ahí le digo que deseo tomar. Deseo tomar los atributos de B y H. Y ahí lo tengo. Tendría los atributos de B y de H definidos dentro de esta parte de acá. Profesor, disculpe, ¿qué cosa es init? Punto, Ya. super punto init. Ya. Le repito. Super, o vamos a volver atrás y siempre y cuando recuerden que por favor levanten la mano primero antes de hablar para no interrumpir a los que ya venían viendo, como que prestando atención a la clase. Vamos a eliminar esto otra vez. Para poder definir una clase, como les comenté al principio, definimos el nombre de la clase. Y el def init self VIH es un constructor. Todo esto que está acá, este constructor sirve para almacenar los atributos de la clase. Entonces, acá el def init self ph me está diciendo, mira, voy a construir la inicialización de una clase y esta clase siempre me va a traer dos atributos, B y H. El self no es que sea un atributo, sino que está diciendo que pertenece a, es de A, es decir, en este caso pertenece a geometría, ¿ya? Para eso es el def init. En este caso también los definimos. Le decimos que el def init me traiga una variable llamada hipotenusa, una variable llamada opuesto y una variable llamada adyacente. Variable, no, perdón, atributo. Luego, lo que estábamos haciendo ahorita, es decir, que el super me va a decir que estas variables B y H pertenecen a la variable que está como padre. Este super me sirve para decir que yo estoy tomando de forma inicial los valores de B y H que pertenecen a mi clase padre, que en este caso es geometría. Cuando vean en todo un código que tiene el código que esté adelante super, es que está tomando un atributo que es de la clase padre, en este caso. Luego de esto, yo necesito leer los atributos que sí son de la propia clase, que en este caso ya lo vimos arriba. Hipotenusa, que va a ser igual a un campo que vamos a leer, que se va a llamar hipotenusa, que lo vamos a leer más abajo. El self, también para decirle que adyacente va a ser igual a adyacente. Recuerden que estos valores yo aún no los he definido, los voy a definir ahorita cuando los lea. Self punto opuesto igual a opuesto. Y ahí tenemos los tres valores que yo deseo obtener. Ya habiendo construido el constructor, valga la redundancia, constructor, viene la definición de tres operaciones que vamos a hacer. Vamos a definir tres métodos. Uno me va a calcular el triángulo, otro me va a calcular el seno y el otro va a calcular el coseno. Def triángulo es el método que vamos a usar para calcular esa área. Self, que siempre es el parámetro que se envía en todo método. Y vamos a decir que nos retorne self.b por self.h. Es decir, acá yo estoy haciendo la herencia. Estoy usando los dos atributos que pertenecen a la clase padre geometría y que acá les indiqué que lo necesitaba tomar prestado para poder definirlos acá. Y los otros dos métodos, lo que vamos a hacer es definir def seno self y le decimos que retorne, en este caso, self.opuesto entre self.hipotenusa. Para calcular el seno de un
de un triángulo siempre se divide el lado opuesto entre lo que se denomina como hipotenusa. Es ya una fórmula que está establecida. Y el def coseno también incluye el self como es propio de, es decir, en este caso propio de la clase sencos, y le decimos que retorne self.adyacente entre self.hipotenusa. Ya lo tenemos bien, lo tenemos acá. Ahora yo necesito, vamos a decir así, leer los valores que necesito para poder hacer ese cálculo. En este caso vamos a colocarlo debajo del print de rectángulo y le decimos que primero vamos a leer opuesto. Opuesto va a ser igual a un float. En este caso, un float que va a tener la lectura de un input y le decimos introduzca lado opuesto. Lo mismo vamos a hacer con las otras tres que creamos, hipotenusa y adyacente. Acá, hipotenusa, adyacente, y acá le cambiamos. Y luego vamos a hacer el llamado correspondiente. Vamos a decirle que deseamos imprimir cada uno de los valores que tenemos ahí. Podemos hacerlo de la siguiente manera. Podemos decir que hay un objeto llamado cálculo. Este objeto llamado cálculo va a tener el llamado de la clase llamado sencos y los valores que yo le deseo pasar, que es hipotenusa, opuesto y adyacente. Y ahí tenemos definida el objeto cálculo. Y posterior a esto, lo que seguiría es poder imprimir en pantalla el cálculo de cada uno. Vamos, para que haga un salto de línea, vamos a decirle que print. El primero que vamos a hacer es área de un rectángulo, de un triángulo, del triángulo. Y le decimos que el área del triángulo va a ser cálculo, que es el objeto que definimos, punto, triángulo, que es el método de la clase sencos. Entonces acá decimos sencos, pasa por parámetros para la clase hipotenusa, opuesto y adyacente, y este objeto llamado cálculo, le decimos que es cálculo, que va a utilizar el método triángulo de esa clase. De igual manera con los otros dos, les decimos seno del triángulo y coseno del triángulo. Verificamos a ver si no hay algún error. Y acá utilizamos los métodos que definimos dentro de la clase. Entonces, acá volvemos otra vez, definimos la clase sencos, que es hija de la clase de geometría y que aparte de definir de recibir los atributos de opuesto, hipotenusa y adyacente, él también va a recibir del método, perdón, de la clase de geometría, que es su padre, B y H. Acá cada uno de los métodos y hacemos la verificación para ver si de repente puede que haya un error por ahí, lo corregimos. Hay un error, vamos a ver. A ver, seguro 2 puntos. Claro, acá 2 puntos, después del def. Verificamos el resto de 2 puntos, creo que todo bien.
Ejecutamos. Me dice primero que introduzca la base. Ese es para hacer los cálculos del rectángulo y el cuadrado. La base 12, la altura 13. Y luego me dice que introduzca el lado opuesto para hacer el cálculo primero del seno, el coseno y también el cálculo del triángulo. El lado opuesto va a ser de 12. La hipotenusa va a ser, no sé, de 5. Y el adyacente va a ser 9. Y vemos que acá me dice área del triángulo 78, seno del triángulo 2.4 y coseno del triángulo 1.8. ¿Qué significa esto? Que sí está correcto el código y que se pudo utilizar los atributos B y BH que pertenecían a geometría para utilizarlos dentro de otra clase. Esto se llama herencia. La clase herencia de nombre Sencos heredó de geometría los atributos B y H. Aparte, también tiene otros valores, pero que él leyó de forma particular. Sí, dígame, si hay una pregunta, pueden hacerla. Pueden hacer la pregunta si desean, si tienen alguna pregunta. No, quería hacer la observación que en el ejemplo los datos que está poniendo son bastante arbitrarios, porque lo real es que la hipotenusa tiene que ser mayor que los catéteres. Claro, así es, correcto. Y el seno a lo más es 1. Sí, es correcto. Por ahí le ha salido 2.4, pero... Claro, son valores que estoy tomando, sí, es correcto, de forma arbitraria. Sí, como para hacer el ejemplo, no es algo que estoy tomando así como tal, vamos a decir, las teorías de seno y coseno y todo eso de forma fija, simplemente para motivo de ejercicio. Gracias igual por la observación, para que lo tomen en cuenta también. Es cierto lo que el amigo nos dice. Es para términos nada más de que vean que el ejemplo puede correr, son arbitrarios lo que estoy usando. ¿Ya? No sé si... Disculpe, una consulta. Profesor, la manera como lo programa para poder hacer el tema de las clases, de la herencia, creo que el Python se parece un poco al Java, me parece, ¿no? En la parte de clases, sí. De hecho, Java tiene mucha programación orientada a objetos. Yo diría que Python se parece mucho más a C en la forma como se estructuran las clases, pero sí, tiene algo de que se puede decir que es parecido a Java. ¿Se parece mucho a quién? A Java y a C. ¿C es un lenguaje de programación también? Sí, Es la primera C++. vez que escucho. Sí, bueno, es uno de los lenguajes de programación más utilizados y más también un poquito viejos, pero que aún el día de hoy, y esta mañana casualmente yo revisaba, ¿no? La encuesta de Stackfloat, que ellos lo que hacían era medir la utilización de los lenguajes de programación con votaciones de sus usuarios, que la mayoría son programadores expertos, y me sorprendía ver a C y a C++ dentro de los 10 primeros. Entonces, a pesar de que es un lenguaje de programación que tiene mucho tiempo, todavía se mantiene que muchas personas lo usan. Una pregunta, cuando usted se refiere C, se refiere con la C de casa, ¿no? C++ creo que se refiere. Claro, C, sí, hay C y C++. C++ es como una actualización más avanzada que C, o C++, le dicen algunos. Sí, claro que sí, puedo bajar un poquito más la pantalla. Voy a descargar el código para colocárselos en la carpeta, en el folder que siempre le comparto el Drive. Por eso que lo había bajado un poco. Ok. Sí, voy a explicar otro ejemplo y les quería mencionar que sí, para algunos que están escribiendo, yo comencé, por ejemplo, utilizando C++, C++, y la base de mi programación viene de C. Y me sorprende que aún en estas alturas, vamos a decir, en esta década de que ya estamos viendo todo bajo inteligencia artificial, todavía se utilice C. Entonces, sé que muchos de ustedes también es probable que hayan podido pasar por ese lenguaje de programación. Pero bueno, las circunstancias cambian y los tiempos cambian y hoy en día, bueno, no se ve en la obligación de aprender luego lenguajes como el que ustedes están aprendiendo
ahora, ¿no? Ya les voy a compartir acá Profesor, el una código. consulta, profesor, o sea, aprender el lenguaje de programación Python nos va a ayudar a poder crear programación de datos, algo así, o también podemos crear sistemas web, otro tipo de sistemas, o sistemas Sí, expertos claro. también que escuchen. Sí, de hecho, cuando conversábamos en la primera clase, yo les comentaba que Python era un lenguaje multiusos. Esto que tienen acá, lo que están viendo hoy, es una base de la programación en Python. Para poder orientarse, les decía también en la primera clase que para poder orientarse hacia un área, porque Python tiene muchas áreas, inteligencia artificial, machine learning, por lo menos en mi parte la que más uso, igual que análisis de datos, se necesita aprender complementos. En este caso, por ejemplo, librerías, como por lo menos si vas a orientarse a la parte de análisis de datos, librerías como Pandas, Matplotlib, no sé, Plotly, hay muchísimas que podías terminar hablando. Entonces, este curso lo que te da es una base de lo que puedes utilizar cuando ya quieras orientarse hacia un área. Hay por lo menos framework de programación web como Django, que es basado en Python, Flash, hay muchos. Es decir, va a depender de la orientación que tú le quieras dar. Hay una mano levantada, no sé si tienen alguna pregunta para hacer otro ejercicio Sí. de forma rápida. Sí, sobre el comentario que hizo acerca del Python con la inteligencia artificial y otro tema más. Ya. Cuando hace el programa para hacer los cálculos, se supone una inteligencia artificial lo debe detectar si en el programa yo estoy considerando los datos que sean consistentes. En caso Claro. contrario, lo debería votar error, pero acá sí le vota un resultado. O sea que digamos Claro, que el tema de la inteligencia artificial no está muy afinado ahí. claro, no es que no está muy afinado, sino que no es error tampoco del programa. El programa está bien estructurado. Si yo deseo, por ejemplo, verificarlo, el comentario que me hacían, que quizás estoy colocando datos arbitrarios, yo debería configurar el programa para que me detecte eso. Entonces, no es tanto la inteligencia, es el programador. Yo no voy tanto a la validación de esos datos porque estamos en un nivel básico y en un futuro estos datos no lo van a hacer así. Probablemente estos datos que ustedes sostengan vayan a venir de bases de datos, vayan a venir de otros fuentes de datos. Entonces, lo que quiero, lo que se intenta en este curso es que ustedes puedan ver cómo los manipula de una manera fácil para que lo puedan entender. Porque si me voy a la parte de validación, este ejercicio se hace bastante grande y a veces para hora y media no podríamos. Entonces, lo que buscamos es darle las bases para que ustedes puedan entender y ya la parte de validación, ustedes lo puedan ir adaptando. Y esta es todo lo correcto. Cuando desarrollamos sistemas mucho más grandes, la validación es necesaria. De hecho, un programa no sale a reproducción si los campos no están validados, por ejemplo. Eso es algo que hacemos los programadores y que lo hacemos casi todo el tiempo. Un programa no puede ser publicado si, por ejemplo, no se hace una validación correcta. Entonces has dado en un punto clave que es que siempre podamos utilizar una lógica para intentar validar los datos, ¿no? Exacto, exactamente. Y de hecho, cuando tú programas un sistema, lo primero que hacen es un análisis exploratorio para poder conocer vamos a decir, la estructura del cual está desarrollado. Entonces, es parte de eso, ¿no? Hacer una consulta más. Dígame. Por ejemplo, yo termino, por ejemplo, de estudiar Python a nivel básico, luego más adelante a nivel intermedio y avanzado, ya termino los 3 niveles. O sea, yo de ahí tengo que especializarme en alguna área de Python, así Sí, me se refiere.
Claro, lo correcto podrías que puedas irte a un área donde puedas tú iniciar el camino con Python, ¿no? En este caso puede ser orientación web, puede ser otro tipo, para que lo puedan ver. Eso lo tengo que ver después de... Disculpa, ¿me escucha? Sí, sí, le escucho perfectamente. Ese de orientarme en una especialización lo tengo que ver después de llevar el nivel avanzado. Sí, puede ser, no, lo puedes hacer de hecho ahorita. No necesariamente tenga que ser, eh, vamos a decir así, en un nivel avanzado. Puedes hacerlo ahorita, porque ya con esto tienes las bases necesarias, ¿no? Ah, ya comprendo, ya está bien. Y hasta el nivel avanzado de Python también se podría ingresar para análisis de datos, o aparte tengo que especializarme también para análisis. No, no, no es necesario. Con esta base que tienes acá y, por ejemplo, perdiendo bibliotecas como Pandas, que usa muchísimo estructura de datos como listas, diccionarios, DataFrame, pudieras empezar a hacer algo. Estoy acá cargando un proyecto que terminamos hace poco para que vean algo de lo que pueden hacer en Python, ¿no? Ya está bien, profesor, muchas gracias. Esperar que me cargue acá para mostrarles que algunos preguntan algunas cositas que se pudieran hacer el Python, pero lo voy a mostrar nada más, no me voy a quedar mucho porque hay parte del contenido por hacerlo, ¿ya? Esperar que cargue acá. Ya les comparto acá para que lo puedan ver. Este es un proyecto, el que van a ver ahora, que hicimos hace poco para una empresa que lo que quería era medir el rendimiento de sus accesorios en los Estados Unidos, y lo que buscaba es poder hacer un análisis de sentimientos para ver si las personas esto es de la parte de análisis de datos, estaban interesadas en sus teléfonos, y vean que acá hemos leído un data frame de Pandas, que esto es un tipo de datos que nosotros podamos leer. Y tenía más o menos esta estructura. Esta estructura más o menos, como van a ver acá, tenía un tamaño de 2.138.829 registros, en este caso. Utilizamos una biblioteca llamada NLTK, que lo que te permite, está diseñada para analizar sentimientos en redes sociales, que es lo que buscaba la empresa. Entonces, ¿qué hacíamos nosotros? Leer por medio de esa biblioteca, y le asignamos un valor. Si el valor de una función que se tenía, que se llamaba análisis de sentimientos, era mayor a una escala, me arrojaba si era positivo o si era negativo. Y lo íbamos almacenando en una estructura de datos. Posterior a esto, empezábamos a ver una comparación de gráficas y decía, ok, pero hay más sentimientos positivos que negativos. Me parece que está bastante chévere. ¿Qué necesitas mejorar? Y acá empezamos a hacer unas conexiones para poder medir otro valor importante que tenía el data frame o la data, que era buscar que ellos tenían una calificación del 1 al 5. Y veíamos que a nivel de gráficos, sus calificaciones eran entre 4 y 5. Pero ¿qué pasaba con estas tres? Entonces lo que hacíamos es utilizar un modelo que te permitía hacer la simulación. Utilizamos un modelo de regresión lineal que nos permitía hacer el cálculo y poder ver con entrenamiento si la data estaba dentro del rango adecuado y que podíamos mejorar. También podríamos aplicar una regresión logística. Aplicamos varios modelados de Machine Learning para poder llegar a una conclusión que en su caso fue que sí tenían una buena aceptación, pero que en lo que las personas decían que estos tres valores estaban,
era en lo relacionado por ejemplo, el protector no estaba muy bien, o quizás la luna que le colocaron a la pantalla estaba mal, pero en funcionamiento los equipos estaban bastante bien. Entonces, acá tienen un ejemplo de lo que podemos hacer en un análisis de datos utilizando Python, utilizando bibliotecas de Python. Entonces, por acá, esto sería una de las formas de aplicar Python hoy en día en los programadores, ¿no? Ustedes los ven así todo sencillo y de hecho lo hicimos en Colac, pero lo piden mucho las empresas. Las empresas desean saber cómo están a nivel de aceptación en sus empresas. Quieren saber y lo hacemos con data, y con data que no tienen, como vemos acá, 2, 3 registros, sino tienen hasta 2 millones de registros y tenemos que empezar a comparar cada uno de ellos. Por eso les decía, si quieren empezar en análisis de datos, Pandas es una buena opción con algunas bibliotecas de visualización que vieron ahí, pero si ya desean aplicar, por ejemplo, modelos de Machine Learning, como la regresión lineal, regresión logística, deben aprender otra biblioteca y aprender también un poquito de estadística y matemática porque lo van a pedir. No sé si tienen alguna pregunta por ahí. Vi que levantaron la manito por ahí. Como les decía, lo de Python es un área de múltiple programación en ese caso. Entonces, va a depender de a dónde lo desee orientar, ¿no? No es algo que va a depender de ustedes, a dónde quieren llegar. Por ejemplo, hay una orientación que está teniendo mucho ahorita, que es eso mismo que estaban viendo, que es la parte de análisis de datos, recibir data de, no sé, 2 millones de registros de ventas de una empresa y quieren crear un dashboard, pero no lo quieren hacer en Power BI. Hay una biblioteca llamada Dash que lo pueden hacer con Python, por ejemplo. Profesor, una consulta, Dígame, profesor. hija. Me parece que Python, aplicándolo en el análisis de datos, me parece un poco a la solución que Excel brinda también, me parece, ¿no? Porque De hecho, la ciencia de datos es donde más se ha orientado Python. Pues. Sí, pero creo que tiene un parecido a Excel, me parece. No se puede O- comparar. Yo te invito a que puedas cargar un Excel con 2 millones de registros y ves cómo la máquina, si no tienes un buen equipo, se porta. Es decir, se raletea. Pero cuando lo haces en Python, hemos trabajado también con hasta 5 millones de registros. ¿Sabes la cantidad de información que se mueve en 5 millones de registros, por ejemplo, con 20 columnas? Son archivos que pesan 1 giga, 2 gigas de peso. Y regularmente el Excel tiene hasta un límite para poder leerlo. Sin embargo, en Python, con las bibliotecas y librerías que tiene, lo puedes hacer perfectamente y sin problema. Así que eso es lo que potencia Python sobre otras aplicaciones. Ya me preguntaban, ¿los métodos son funciones? ¿En qué se diferencian? Dentro de la programación orientada a objetos, las funciones se denominan métodos. Es decir, son funciones. Los métodos son funciones como tal. Dentro de las clases tienen otro nombre, ¿no? Se denominan métodos, pero en síntesis son funciones comunes y corrientes. De hecho, se hace el llamado de una manera igual como hacemos en las funciones y todo eso. Entonces, solo que en el nivel que nos dice Python, la documentación, nos habla de que para no confundir, las clases dentro de ella tienen operaciones y las operaciones se denominan métodos, que al final son funciones comunes y corrientes. No sé si tienen alguna pregunta, eso es importante el poder preguntar. Al principio, yo sé que siempre tenemos mucha expectativa con qué podemos aprender, pero recuerden que están iniciando por un curso que es básico, es decir, acá vemos los elementos
más importantes que aunque tú puedes ya empezar a caminar. Al finalizar, por ejemplo, hasta la última clase, ya tú puedes decir, ok, yo sé las bases de Python, pero ahora ¿qué sigue? Es necesario que te sigas documentando. ¿Y cuál es tu pasión? ¿Qué quieres tú lograr con Python? Ok, yo quiero desarrollar aplicaciones web. Entonces, bueno, el camino es usar Flash, usar de Django para poder ir implementando. Y Django y Flash son, vamos a decir, framework, bibliotecas que te van a poder ir apoyando en esa área. No, yo deseo análisis de datos, entonces, bueno, el camino debería ser Pandas, debería ser Matplotlib, Plotly, deberían hacer Scikit-learn para hacer posteriormente Machine Learning, entre otros. Entonces, al final va a depender de lo que tú desees hacer. Vamos a terminar haciendo un ejercicio súper rápido, no les voy a quitar mucho tiempo, va a ser 10 minutos exactamente el ejercicio y lo haríamos de la siguiente manera. Lo que busca es, en este caso, hacer el cálculo del área de un círculo, un perímetro del área de un círculo. Entonces, lo que buscamos acá es usar una biblioteca matemática para poder traer el número de pi. Pi es una constante matemática con que tú puedes calcular el área de un círculo. En este caso, el área se calcula multiplicando pi por radio al cuadrado, en este caso. Importamos la librería math, que es de donde vamos a sacar la variable pi, porque si no la tendríamos que definir de forma manual. Definimos la clase círculo y recuerden siempre que dentro de toda clase debemos definir el init, que es doble código barra bajo, guión, guión, y definimos cuáles son los datos que va a definir o los atributos. En este caso sería radio. Recuerden que self siempre se declara porque es como decir pertenece a, es decir, esta clase círculo tiene un inicializador que pertenece a su clase. Y le decimos que self.radio va a ser igual a radio, que lo vamos a pedir que nos traiga el valor o los lea un valor en breve. La definición de por lo menos la método que va a calcular el área sería de la siguiente manera. Sería def área, self, repito, para decir que pertenece a, y el cálculo en este caso sería return. Y utilizamos la función o el método, en este caso es un método también, sería más round, que es pi por radio y el 2 veces asterisco al cuadrado. Recuerden que el asterisco es un símbolo de exponenciación, en este caso. De la misma manera vamos a calcular el perímetro, le decimos def perímetro self, dos puntos, y le decimos return igual round, como para simplificar un poco la cantidad de decimales que tiene, y sería, el perímetro sería 2 por pi por radio. Por self.radio. Acá arriba déjenme hacer una observación. Acá recuerden que es self, porque es a donde pertenece que self radio. Y ya teníamos los dos métodos. Y lo que teníamos que hacer es llamarlo, por ejemplo. No vamos al radio, no vamos a decir, no lo vamos a leer, sino lo voy a colocar por motivos de, ya estamos terminando la clase. Vamos a llamar objeto círculo o círculo. Y lo que va a hacer es una instancia de la clase, que en este caso se llama círculo. Y yo le voy a decir que en este caso el radio es de 11. Y luego lo que tendríamos que hacer es imprimir cada uno de los valores del cálculo. Sería el área
calculada es, y ahí le decimos, le pasamos la instancia, que es ocírculo, punto, área, que es el nombre del método que vamos a utilizar. Y hacemos lo mismo con el perímetro. En este caso sería perímetro. De igual manera, los datos que estoy colocando acá son de manera arbitraria. ¿Por qué coloco acá el ImportMath? Es una librería que me da algunas constantes matemáticas para no tener que definirla de forma manual. Por eso cuando coloco acá pi, estoy diciendo que pi es una constante que está declarada dentro de la biblioteca math, para que lo sepa. Lo ejecutamos. Acá creo que cometí un error, claro. Acá es coma. He colocado círculo. Y nos dice que el área calculada es 380 y el perímetro calculado es 380. Como ven, las clases nos va a ayudar muchísimo para organizar el código y es una buena utilidad para poder utilizarla en nuestros proyectos. Entonces, profe, no sé si tendrá por ahí la imagen y me puede ayudar a proyectarla, la imagen del proyecto final para explicarles a los chicos. Claro, a ver, un momentito, deme un segundo. Por supuesto, este ejercicio va a estar en el Drive que tenemos donde están todos los ejercicios. Ahí en breve lo vuelvo a publicar para que tenga la actualización de este ejemplo. O si desean descargarlo, lo pueden hacer en este link que le voy a enviar. Sí, en este caso, el round, tienes mucha razón, sin indicarle vamos a decir así, la cantidad de decimales, prácticamente te deja sin decimal. Lo que puedes hacer es decirle que te haga el round con un solo decimal, en este caso. Si no le colocas la cantidad de decimales, él te lo coloca sin decimales. Pero, por ejemplo, acá le digo que sea un solo decimal. Creo que era al revés, perdón. Profesor, una última consulta. Tengo una duda. En el tema laboral, ¿cómo las empresas están requiriendo en conocimientos a Python? O sea, ¿te piden experiencia sí o sí? ¿O solamente que tengas conocimiento? Y más o menos, No. ¿cuánto es el salario para una persona que sepa Python? Ya, bueno, de eso íbamos a hablar en la próxima clase, pero ya les voy a decir algo. Bueno, para finalizar, ya te respondo tu pregunta. El round era, le incluíamos el cálculo y al final le decíamos la cantidad de decimales que queríamos. Si yo deseo un solo decimal, le coloco uno. Pero si no le coloco nada, lo que me va a hacer es quitarle el decimal, es decir, lo deja sin decimal. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Salario, mira, hablar de salario, no buscan solamente a alguien que sepa de Python. Eso es lo que le anticipo. Buscan personas que sean multidisciplinarias, es decir, si lo buscan en la parte de análisis de datos, es probable que también te busquen que sepas de SQL, que es un lenguaje para manipular bases de datos como Postgres, MySQL, Oracle, que son quizás las más conocidas. Y adicional a esto, te piden que sepas Power BI o Tableau, que son herramientas de Business Intelligence. Entonces, para un analista de datos, esos son los tres que más piden. Por ejemplo, salario depende. Si es un analista de datos junior, no debería bajar de 2.000, 2.500 soles. Pero si es un analista ya senior, podría estar pisando los 3.000, 4.000 soles. Pero ya cuando hablamos de alguien que aparte de Python, sabe de inteligencia artificial, machine learning, modelados, sabe de la parte de cloud computing, aparte de lo otro relacionado, ahí el sueldo aumenta. Pero es relativo en el sentido de que, sincero, y eso es sin ánimos de hacer un de facto contra alguna empresa u otra, las empresas peruanas no todas pagan lo que es reglamentario para alguien que tiene experiencia en un área. Sí, hay muchas que pagan muy bien, pero otras no tanto. Entonces, hay muchos cargos, en mi caso aparte,
trabajo también en una empresa extranjera y hay mejores, vamos a decir, salarios cuando buscamos en otros países. Entonces, pero siempre buscan con experiencia, es decir, no solamente conocimiento, con experiencia en. Y adicional a eso, buscan también cuando te contratan, bueno, no te van a contratar primero tampoco si no pasas una prueba. Y las pruebas tienes que demostrar que esos conocimientos que tú dices saber, lo saben. Y las pruebas regularmente son así como estamos ahorita, en vivo, donde te dan un problema y tú tienes que resolverlo frente a los que van a ser tus jefes. O a veces te dan algunos ejercicios que tú haces de manera remota y los subes y luego tú lo tienes que explicar qué hiciste ahí. Y en la explicación te dicen, oye, pero si yo hago esto, elimino esto, ¿qué pasa? Entonces no solamente es el conocimiento, sino es la experiencia de saber qué tienes que hacer en un área. Pero es un área que hay mucho campo y mucho campo laboral por hacer. Las empresas peruanas ahorita, antes no, vamos a decir, no tenían mucho esa área de análisis de datos, de machine learning, inteligencia artificial, científico de datos, pero ahorita sí la están implementando y eso sí es algo positivo porque son de los pocos países que actualmente buscan insistentemente esos cargos, ¿no? Voy a dejar de compartir para que el profe nos muestre el proyecto. Es un proyecto que sí está en el último link que envié. Ahí puedes descargar el ejemplo de este ejercicio. Ya, bueno, el profe nos está mostrando el proyecto final de Python. No tiene carácter obligatorio, primero que todo. Lo que sí deben realizar es su examen final. Ese sí o sí tiene 10 preguntas si están relacionadas a lo que vimos en el curso. Sí o sí ese deben realizarlo. El proyecto final simplemente es un reto para ver si ustedes lo hacen. Ahorita les doy el acceso para que puedan descargarlos. Ya, déjame explicar esto y ya les doy el acceso para que lo tengan. El proyecto consiste en crear un programa que van a leer una lista de 6 elementos, 6 valores. Los valores, preferiblemente, yo les recomiendo que sean entre positivos y negativos. Son 6, puede ser 3 positivos, 3 negativos, o 2 negativos y 4 positivos, como ustedes lo quieran. Sean valores enteros y que creemos 2 clases. Unas clases operaciones, que lo que va a permitir es poder a esa lista que ustedes van a cargar, van a multiplicar, por ejemplo, la lista, los valores por 3, vamos a dividir los valores entre 2, o vamos a restarlo menos 1, o vamos a hacer la suma más 10, dependiendo del método que llamemos. Y otra clase llamada descriptivos que va a permitir hacer los cálculos de que cuáles de esos números son pares, impares, positivos y negativos. La clase descriptivo debe ser una clase hija de la clase operaciones y deben crear un menú con el condicional if o el if que permite al usuario elegir qué operación a realizar. Recuerden que hicimos un ejercicio de un menú en la clase anterior a esta. Entonces, todo esto ya lo hicimos, todas esas operaciones las hicimos. Los pares, bueno, creo que pares e impares no hicimos ningún ejercicio, pero el resto sí lo hicimos y es fácil de hacer. Por ejemplo, un elemento, un número es par cuando es divisible entre 2 y su módulo divisor es igual a 0. Impar, lo contrario a esto. Entonces ahí es la lógica, es súper fácil. Positivo si el número es mayor a 0 y negativo si es menor a 0. Entonces las condiciones son súper fáciles de poder hacer. No sé si tienen alguna pregunta al respecto. Ojo, como les comenté, no es obligatorio. Es un ejercicio de reto para poder que pongan en práctica lo que han aprendido acá. Yo, para darlo de manera anécdota, ya para darle el pase al profe, hoy conversaba con un amigo que él es programador en Lima y
y entró, está trabajando en un centro médico, en una clínica, Santa Isabel creo que se llama, la clínica en Lima, y conversábamos sobre lo que está usando ahorita como programador. Y me sorprendía que a veces tenía parte de hacer manipulaciones y conectar con bases de datos, crear APIs. Me dice, me sorprende la cantidad de listas, diccionarios que estoy usando. Es decir, que parte de la base de lo que vimos acá son principios que siempre deberíamos poder utilizar en las programaciones. Me indica que utiliza, por ejemplo, DataFrame, que es del ejemplo que les mostré hace rato, conexiones a bases de datos, utiliza, por ejemplo, muchos, por supuesto, condicionales, estructura de datos como la que mencioné, listas, diccionarios. Entonces, vemos que lo importante de tener una buena base de programación con lo que estamos dictando, porque nos va a permitir poder hacer muchas cosas cuando ya vayamos subiendo de nivel. Entonces, les invito a que puedan seguir avanzando en poder seguir aprendiendo, ¿no? Porque Python no termina acá. Hay muchas cosas que se pueden hacer con Python y que estoy seguro que si siguen aplicándolo, les va a ir bastante bien. En esta parte no lo hacemos porque eso ya sería de nivel intermedio avanzado. Ya sería la parte del empaquetamiento de datos y se utilizaría otras bibliotecas que para un nivel básico todavía no estarían listos para poder realizar. Entonces, por eso no se dicta en esta parte, en este nivel. Alfredo Gonzalo, creo que tienes una pregunta, amigo. Profesor, disculpe, una consulta. Si yo soy licenciado en matemática, me licenciado en matemática pura en San Marcos, por ejemplo, ¿qué especialidad me convendría? ¿O está más cercana en Python? Ciencia de datos. Tengo buenos amigos también, sí, matemáticos, y son muy buenos en eso, porque la ciencia de datos utiliza mucho matemática. Y no sabes cómo utilizan álgebra lineal, utilizan, inclusive he visto a unos amigos que son matemáticos, están haciendo proyectos de Machine Learning y ciencia de datos para poder, por medio de redes neuronales, hacer cálculos y esas cosas. Entonces, la matemática sí o sí pertenece a la ciencia de datos bastante, se usa bastante. De hecho, cuando me preguntan qué debo aprender para encaminarme a ser un científico de datos, lo primero que digo es matemáticas y estadística. Fijo, inclusive por encima de la programación, ojo. No es que sea más importante, sino que con una buena base matemática, una buena base estadística, la programación se te hace súper rápido. Y en cuanto a la IA, tiene que ver bastante con programación y inteligencia artificial, los nuevos cursos que están saliendo. Sí, está más orientado a utilizar modelos de aprendizaje, y los modelos de aprendizaje utilizan muchos modelos estadísticos de todo, desde la regresión lineal, logística, los K-means, el random forest, árboles de decisión. Todas esas algoritmos están dentro de los que más se utilizan en inteligencia artificial. Ya, gracias. Listos, Alfredo. Un abrazo. Bueno, los voy a dar entonces el pase con el profe para que ya vaya finalizando la clase, chicos. Ha sido un gusto poder acompañarlos. Y ya, entonces nos vemos el próximo viernes para finalizar el curso. Vamos a estar haciendo este ejercicio que tienen en pantalla y también vamos a estar hablando de otras cosas para complementar lo aprendido en todas las clases. Entonces, sí, ya les voy a dar el acceso, no se preocupen, para que todos los puedan acceder. Que estén muy bien y ya nos estamos viendo el día viernes, chicos. Cuídense mucho.